Me van a disculpar, pero no me siento realmente cómoda trabajando con formatos de estos. Pero trataré de hacer lo mejor que pueda. Me he retado a mí misma a hacer este video porque considero que este tema es demasiado importante. Y es muy delicado porque lo que aquí está en juego es la vida de todos nosotros. Todas las personas que en este momento están viendo este video han sido o serán pacientes y tienen familiares o seres amados que han tenido que lidiar con el sistema de salud de este país. Y como es el tema de la salud, estamos hablando de la vida misma. Así que me he salido de mi zona de confort para sentarme con ustedes esta noche y de la mejor manera posible hacer lo que hago con mis estudiantes y hacer lo que hago cada vez que tengo la oportunidad de explicar el sistema de salud. Y lo hago en el marco de educar a la ciudadanía. Uno como ciudadano tiene que saber cómo funcionan las instituciones para tomar decisiones y para saber qué posición política tomar. Yo creo que uno tiene que tomar posiciones políticas y este es uno de esos momentos porque lo que está en juego son nuestras vidas. Bien, entonces, ¿cuál es este momento por el que estamos pasando? ¿Por qué me salgo de mi zona de confort para sentarme a hablar con ustedes? El momento por el que estamos pasando es un momento en el que hay una narrativa que se le está vendiendo a la opinión pública, a ustedes como ciudadanos. Nos están diciendo que durante el 2025 no van a haber recursos para la salud por culpa del gobierno Petro. Nos están diciendo que ha sido el gobierno Petro el que se ha encargado de desfinanciar la salud. Y lo hacen además de una manera en que proyectan o pretenden proyectar sentimientos de empatía y solidaridad con las personas para así hacer que las personas estén de acuerdo con la indignación. Pero a lo mejor no ven los datos, no ven la información. Y resulta que todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, como tiene tantas palabras técnicas, nombres rimbombantes, pues al ciudadano de común le asusta abordarlo. Pero quiero que entiendan que para estudiar y entender el sistema de salud no tienen que tener una especialización. Uno puede leer y entenderlo. Uno puede leer diferentes fuentes y entenderlo y tomar posición. Y quiero ser una de esas fuentes. El sistema de salud en Colombia es un sistema que se diseñó bajo la lógica del aseguramiento. Es decir, lo entendemos como si fueran seguros de salud, pero sin llegar hasta el aseguramiento privado. En esa medida va a haber una lógica pública y una lógica privada. ¿La lógica pública en qué consiste? En que los dineros de la salud salen de las platas o los dineros de los ciudadanos. Cada vez que yo aporto por mi trabajo, cada vez que mi empleador aporta, cada vez que se asignan dineros del Sistema General de Participación, eso llega a un fondo público común, que es la plata pública para la salud. Ahora tiene que haber una forma en que esa plata pública de la salud llegue al prestador de servicios de salud que a usted le va a garantizar el servicio que usted necesita. ¿Y eso cómo se hace? Pues la herramienta que se pensó son las entidades promotoras de salud.
EPS. Y todas las EPS tienen asignados unos afiliados. Las personas libremente eligen su EPS, ¿cierto? Entonces, cada EPS va a asegurar a un ciudadano. Y ahora entramos a la lógica privada. ¿Cómo hace la EPS para tener recursos para asegurar a cada ciudadano? Utiliza un sistema de cálculo que utilizan las aseguradoras para establecer la prima de seguros. Si usted asegura su carro, si usted toma un seguro de vida, usted tiene que pagar una prima a la aseguradora. La aseguradora, ¿cómo calcula la prima? Son unos cálculos actuariales, y esos cálculos actuariales son básicamente la proyección de diferentes variables en el futuro que dan cuenta de lo que necesitará la aseguradora para cubrir ese riesgo cuando se materialice. ¿Listo? Esos son los cálculos actuariales. Eso es una ciencia que une tanto la estadística como la matemática. ¿Listo? Y puede resultar compleja. Pero ese conocimiento técnico se tiene y es el que se ha utilizado para calcular la UPC, que es la misma prima. ¿Listo? Entonces, esa prima que le damos a las aseguradoras se llama UPC, que se traduce a unidad de pago por capitación. Y esa UPC depende de muchas variables. Depende, por ejemplo, de la edad que tenemos. Si somos mujeres y mujeres en edad fértil, tenemos un costo. Si somos ya de la tercera edad, tenemos otro costo. Si son niños, tienen otro costo. Si son personas que viven en lugares lejanos a las grandes ciudades, tienen otro costo. Se reconocen, digamos, unos valores adicionales, porque evidentemente para una EPS no es lo mismo garantizar un servicio de salud en una ciudad como Medellín que garantizarle el servicio de salud a una persona que vive, por ejemplo, en Peque, Antioquia. No es lo mismo. Hasta ahí vamos bien. También, ¿qué se tiene en cuenta en la UPC? En la UPC se tiene en cuenta la frecuencia con la que se está utilizando un servicio. Y esa frecuencia no solamente la tienen que reportar en el momento en que se paga el servicio. Se tiene que reportar la autorización del servicio, la prestación del servicio y el pago efectivo del servicio. Los tres datos hay que aportarlos, porque los tres datos me van a ser determinantes para saber, entre otras cosas, por ejemplo, cuánta plata más o menos tengo que reservar de una vigencia a otra para cubrir servicios que se prestan en un año que voy a pagar el próximo año. Pero todo eso va a presionar la UPC, va a incidir en ese valor de la UPC. Otro punto que se tiene que tomar en cuenta, vital, la inflación. ¿Qué es la inflación? El aumento del costo de vida. Esa es la otra variable muy importante para la UPC. Y por último, también se toma en cuenta temas como las nuevas tecnologías de la medicina, ¿listo? O que se usan en todo este tema del cuidado y el servicio de la salud. Todo eso se toma en cuenta, ¿no? Son muchas variables, y se necesita tirar números, se necesitan de ecuaciones matemáticas, de estadísticas, y para que se haga una valoración responsable
Pues se tiene que tener información veraz, se tiene que tener información confiable, datos en los que yo pueda tener la tranquilidad que me van a dar un resultado que sí corresponda con la necesidad del sistema. Hasta ahí no deberíamos tener pierde y hasta ahí todos deberíamos estar de acuerdo. Empieza la discusión en el siguiente punto. Dicen que Gustavo Petro, desde que llegó a su presidencia, ha desfinanciado a las EPS. Es decir, que en teoría Gustavo Petro les está dando menos y menos dinero para quebrarlas, para estatizar el servicio de la salud, porque eso es lo que él quiere. Entonces, aquí es donde tenemos que ponernos alertas como ciudadanos y ser súper juiciosos. Los informes de los estudios de cómo se llega a la UPC son públicos. No es cierto que nadie conozca esos informes. Están en la página del Ministerio de Salud y se los voy a dejar aquí en el link para que todo el mundo los pueda ver. Y en esos informes ustedes pueden ver cómo se utilizan todos los datos e incluso explican muchos de los ejercicios matemáticos y estadísticos que aplican para llegar a la cifra que deben de llegar. O sea, es una herramienta técnica. Entonces, todas esas personas que se rasgan las vestiduras por los gobiernos técnicos, bueno, pues sepan que esta es una herramienta técnica que se aplicó al gobierno anterior y aplica a este gobierno. Y ahora tenemos que ser súper juiciosos y revisar esos informes. Y me di a la tarea de revisar los informes porque me gusta verificar si lo que yo tengo entendido, si es real o no. A mí no me gusta que me metan los dedos en la boca. Y yo creo que a ustedes tampoco. Y eso fue lo que entré a hacer. Entré a informe por informe, a revisar todos los estudios realizados para determinar la UPC desde el 2002, desde el 2022 hasta este año, que es el año en el que nos están diciendo que Gustavo Petro desfinanció la salud. Y yo les voy a demostrar que Gustavo Petro no desfinanció la salud. Ese es el punto central de este video. Bien, en el 2022 hubo una UPC. La UPC que se calculó para el 2022, con la que trabajaron las EPS durante el 2022, se estableció con datos del 2020. ¿Y por qué se utiliza eso de calcular la UPC del 2022 con datos del 2020? Porque los datos son un universo enorme en salud, enorme. Entonces hay que diferenciar dos momentos: la producción del dato y la segunda es el registro o el procesamiento del dato. ¿Bien? En el 2020 se registraron, aparecieron los datos y en el 2021 tuvieron que ser procesados esos datos. Uno se demora procesando esos datos porque tienen que ser procesados desde las mismas IPS, desde los mismos hospitales, desde las EPS, ¿cierto? Y luego tienen que ser ingresados, procesamiento de datos, a una malla o a unas aplicaciones que tiene el Ministerio de Salud para poder hacer esos cálculos. Bien, hasta ahí tampoco hay pierde. En el 2022, en el 2021, diciembre de 2021, bajo el gobierno de Iván Duque, se estableció la UPC del 2022, como ya dije, con información del 2020. Y se hizo el estudio de suficiencia
de la UPC. Dentro de ese estudio de suficiencia de la UPC, el gobierno de Iván Duque estableció como tendencia inflacionaria, que esa es una de las variables que se tiene en cuenta, dijo, vea, la inflación va a seguir a 7,82%. ¿Bien? Teniendo en cuenta las otras variables, la UPC tiene que subir al 10,58%, dijo Iván Duque. Está bien. Durante el 2022, las EPS trabajaron con una UPC que creció 10,58%. Sin embargo, lo que Iván Duque no tuvo en cuenta es que la inflación del 2022 evidentemente no iba a seguir el crecimiento estadístico que se plantea. ¿Por qué? Porque tuvimos la guerra y hemos tenido desde entonces la guerra de Ucrania, que eso supuso el incremento de valores en diferentes materiales que nosotros utilizamos para nuestra canasta familiar, etcétera, etcétera. Entonces, la inflación creció más. ¿Qué hacemos? ¿Y cuánto creció la inflación, Catalina? En el 2022 la inflación final fue de 13,12%. 13,12%, inflación, UPC 10,58%. Evidentemente, en el 2022 las EPS tuvieron que trabajar con las, no quiero decir con las uñas, pero tuvieron que hacer un ejercicio financiero muy difícil. Listo. Pero recuerden que en el 2022, cuando ganó Gustavo Petro la presidencia, desde ese momento nos empezaron a decir, es que este es el que nos va a desfinanciar, es que esto está muy crítico, es que esto está muy crítico. Bien. Este no es el que nos iba a desfinanciar, empecemos por ahí. Y sí, la cosa estaba crítica. Pero ¿saben desde cuándo se dieron cuenta que la cosa estaba crítica? Pues desde el 2020. Con los datos del 2020 ya sabíamos que la cosa estaba crítica. No estaba crítica porque haya llegado Petro. Estaba crítica porque venía crítica desde el 2020, incluso desde antes. Porque lo crítico del sistema de salud es que no hay garantizado el acceso a la salud para todos y para todas. Punto. Esa es la realidad. Tenemos una carnetización muy buena, pero el acceso real a la salud no hay. Y esa es la tragedia humana. Eso es lo que ha generado indignación en los colombianos y colombianas. Pero bueno, el 2022 pasó con una UPC que se calculó bajo el gobierno pasado. Dejemos el retrovisor. Vamos a ver qué hizo Petro cuando le toca a este gobierno calcular la UPC. Ahí está en el informe del Ministerio de Salud, en el estudio del Ministerio de Salud. Se cogieron todas las variables nuevamente. Y en ese momento, la tendencia inflacionaria bajo el gobierno de Petro se calculó en 7,1%. Y el gobierno Petro dijo, listo, esta es la tendencia inflacionaria, pero teniendo en cuenta todas las variables del estudio y la situación que ya venía, el gobierno Petro dijo, lo que se recomienda aquí es subir al 16,23% la UPC. 16,23%. El gobierno anterior lo subió el 10,58%. El gobierno de Gustavo Petro lo subió en 16,23%. Entonces, durante el 2023, las EPS tuvieron que trabajar con una UPC que había subido 16,23%. Y la inflación del 2023 fue 9,28%.
9.28%, 16.23%. Tuvieron muchísimo para trabajar, muchísimo con qué trabajar. Y el gobierno Petro les dijo, eso sí, desde el 2023, les avisó, señores y señoras EPS, háganme el favor de desde ya empezar a recolectarme estos datos de esta manera, porque se los voy a pedir en el 2024 para establecer la UPC del 2025. Necesito estos datos y me los pasa de esta manera porque los voy a necesitar para el 2025. Bien. Entonces, en el 2023 ya vimos que la UPC fue muy amplia. Vamos a ver qué pasó con la UPC del 2024. En la UPC del 2024 se tuvo que trabajar con información del 2022. Listo, chévere. La tendencia inflacionaria que se tomó en cuenta para proyectar la UPC fue de 6,02%. Pero la comisión, el comité técnico que hace este estudio, al revisar todas las variables, etcétera, etcétera, dice, recomendamos que la UPC suba 8,97%. O sea, la recomendación fue de 8,97%. Pero de nuevo el gobierno Petro dijo, bien, sí, o sea, técnicamente eso es. Pero tenemos que tener en cuenta que la cosa está muy mal. Entonces, de nuevo, cogieron y subieron 12.01%. 12.01% la UPC subió para el 2024. Y con ese 12.01% de incremento trabajaron las EPS durante el 2024. ¿Y saben cuánto creció la inflación en ese 2024? 4.7%. 4.7% de la inflación, 12.01% de UPC. Gustavo Petro desfinanció las EPS. Hasta aquí los números no dan. Hasta aquí los números no dan. Bueno, pero ya entonces en el 2024 pasan cosas. Pasan muchas cosas. Lo primero que pasa es que siguen las intervenciones a las EPS. Intervenciones que empieza el gobierno Petro más o menos en septiembre de 2023. ¿Listo? Entonces, las intervenciones del gobierno Petro son Famisanar, septiembre de 2023, Sabia Salud, junio de 2023, EPS Familia Colombia, septiembre de 2023, ya dije Sabia Salud, ASMED, mayo de 2023, y luego están las intervenciones del 2024, Nueva EPS, abril del 2024, Sanitas, abril del 2024, Emsanar, noviembre de 2024, SOS-EPS, abril del 2024. ¿Por qué les doy las fechas de intervención de estas EPS? Porque es importante en este momento tener claro cuándo se tuvo la posibilidad de estar en la función de recolectar datos y cuándo se estuvo en la capacidad de ya procesar esos datos. Para las
EPS intervenidas, por ejemplo, en septiembre de 2023. Para septiembre de 2023 ya había un pocotón de datos que no dependía del gobierno haber generado o no. El gobierno, cuando interviene una EPS, no se puede inventar los datos, no se puede inventar facturas. Los servicios se prestaron o no se prestaron. ¿Hay prueba de eso o no hay prueba de eso? ¿Listo? Y luego hay otro momento y es el procesamiento de la información. Yo cojo los datos que ya existen y los pongo en los informes o en las mallas, en las aplicaciones que tiene el Ministerio de Seguridad Social. Ahora, las EPS intervenidas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 EPS intervenidas. Y son 29 EPS en total. Son 29 EPS en total. Y no todas las EPS tienen el mismo perfil de afiliados. No todas las EPS, uno puede decir, bueno, con la información de nueva EPS, de ahí yo proyecto la información para el resto de las EPS. No, eso no sirve así, porque puede pasar que la mayor parte de los afiliados de la nueva EPS sean personas mayores de 50 años. Entonces no da hacer un cálculo con solamente las EPS intervenidas por el gobierno, suponiendo que pueden coger datos de buena calidad, suponiendo que pueden tener datos de buena calidad. ¿Qué pasó con la instrucción que se les dio a las EPS desde el 2023 de ir recolectando los datos del 2023 para la UPC del 2025? Se les dio un término inicial, muchas no cumplieron. Se les prorrogó, no cumplieron. Se les dio otro término y cumplieron. ¿Cómo cumplieron? Con información de baja calidad. Ay, ¿dónde hay prueba de eso? Chicuelos, en la página del ministerio, ahí está esa información. Revísenla. Nadie tiene cómo ocultar el sol con un dedo. Y el tema es que los datos de la salud son como el sol. De tal manera que, por ejemplo, hablemos de los gastos por maternidad. Un ejemplo. Una EPS pasa los datos de gastos por maternidad. Cuando pasan los gastos de maternidad, no solamente pasa el valor de cuánto se gastó en la maternidad de un universo de personas. Pasa también la información de cuáles fueron los servicios que prestó para que dieran ese valor. Tiene que reportar entonces si hizo 10 cesáreas o 20 en tal hospital. Lo tiene que decir. ¿Qué pasa? Llega una EPS y le dice al ministerio, es que los costos de maternidad, no sé, me subieron, me duplicaron. Listo. Y resulta que se sienta el Ministerio de Salud al momento de revisar esa información y dice, ve, le duplicaron los costos de maternidad, pero yo veo que la tasa de nacimientos no creció. Hay algo que no me empieza a dar. Cuando uno audita cuentas o cuando uno hace cualquier auditoría y hay algo que no me puede dar, pero que con eso, con solo el dato no me da, no puedo decir con certeza definitivamente me hicieron trampa, yo tengo que hacer una cosa que es la triangulación de la información. Ver por otras fuentes del sistema si esa información es razonablemente, digamos, confiable. ¿Listo? Y yo me voy a otras partes del sistema y reviso. Me dijo esta EPS que en tal hospital tuvo que costear 20 cesáreas.
Pero resulta que la ADRES me dice que solamente tuvo que pagar 10 cesáreas de pacientes de esa EPS. La información de la ADRES no me concuerda con la información que me da la EPS. Luego los datos no son confiables. Otro ejemplo es que le prestaron servicios a personas que ya estaban muertas. Y dicen, no, es que la muerte se registra muy tarde en el registro donde aparecen, donde se quedan las muertes de los pacientes. Aparece muy tarde. Pero no quitemos de la cabeza el hecho de que estamos revisando cuentas del 2023 en el 2025. En el 2025 el sistema tiene la posibilidad y la capacidad de revisar cuándo se murió la persona, si antes o después de prestar un servicio. Entonces, por ejemplo, la persona se muere el 15 de marzo, pero le prestaron el servicio el 1 de marzo. Es normal que le presten el servicio el 1 de marzo y que se pague 4 meses después, lo que sea. Pero recuerden que esto hace parte de la información que tienen que dar en el momento en que se va a hacer el cálculo de la UPC. Las EPS tienen que decir cuándo se presta el servicio, primero, cuándo se autorizó el servicio, cuándo se prestó el servicio y cuándo se pagó el servicio. Esa es una información que tiene que dar la EPS. Entonces, la persona le dieron el servicio por allá el 3 de marzo. Se murió el 15 de marzo. Pagaron ese servicio después del 15 de marzo. Eso se puede constatar, se puede verificar. Todos estamos felices. Pero la persona se muere el 15 de marzo. Y dicen que el servicio se lo prestaron el 15 de junio. Como el meme dice, ¿a son de qué? ¿A son de qué, hermano, me tengo que yo comer el cuento que en el 2025 el sistema de salud no es capaz de saber si un servicio se prestó antes o después de la muerte ocurría en el 2023? Puede pasar, puede ocurrir que el servicio se prestara en el 2022 y que la persona se muriera en el 2022. Es decir, que se le presta el servicio después de que la persona, antes de que la persona se muera. Listo. La persona se muere en el 2022. La persona se muere en el 2022, diciembre de 2022, pero se le prestó el servicio en noviembre del 2022. Eso puede pasar. Y que se le haya pagado ese servicio por ahí en el enero, febrero del 2023. Eso puede pasar. Pero hay un margen de razonabilidad para que eso aplique. Porque recuerden que eso es parte de los cálculos que hacen el sistema de seguridad social en salud. ¿Cuánto se demora una EPS en pagar un servicio prestado? Entonces, si esa diferencia de tiempo es razonable, pues es razonable. No se sale de los márgenes esperados. Pero si me dices que prestaste el servicio en diciembre, a principios de diciembre, la persona se muere en mediados de diciembre y lo vas a pagar en junio del próximo año, como que me da sospecha.
Y si es un dato aislado, si es una ocurrencia aislada, va y viene. Pero eso no puede ser la tendencia, porque la tendencia ya me la dieron tus otros pagos que has hecho. O sea, vos misma, EPS, me da la tendencia por la que yo tengo que determinar que se sale de la regularidad. Cuando se sale de la regularidad, yo no puedo confiar en los datos. No puedo confiar en los datos. Y estamos administrando plata de la salud. No estamos administrando una tienda de barrio. No estamos administrando un hogar. Es que incluso si usted como ciudadano es propietario de un negocio y a usted no le dan las cuentas de un proveedor, dígame si usted le soltaría la plata al proveedor así nomás. No da. No da. Entonces, ¿qué es que las EPS, qué es que el gobierno tenía la posibilidad de darse cuenta de esa triangulación antes? No tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque es que el procesamiento de la información se demora. El procesamiento de la información se demora. Y sí, la Superintendencia de Salud ha hecho denuncias. Y sí, se han puesto las alarmas y las banderas rojas cuando ha tocado. Sin embargo, llegamos a una situación de estas en las que estamos. Pero para ser más garantes incluso, quiero contarles que en abril de este año, el gobierno se sentó por solicitud del mismo presidente con las EPS para revisar los estados de cuenta de ellos, los ejercicios financieros y su situación, y les dijo: pásenme la información desde 2019 hasta la fecha y vamos a hacer un ejercicio acá para tenerlo en cuenta para la UPC, ¿sí o no? Pues ya se les venía pidiendo más información del 2023, teniendo en cuenta todo el rezago de lo que hizo o no hizo Iván Duque. Lo justo era coger y revisar desde el 2019. Y se creó una mesa financiera de las EPS. Ahí está el informe, es público. O sea, nadie lo tiene abajo del sofá, del colchón. Gente, es público. Incluso para esa mesa financiera todavía los datos no estaban bien. Ahí pueden ver las conclusiones. Los datos no daban. Los datos no dan. Ahora tengan en cuenta lo siguiente también, compañeros. El gobierno se enfrenta a un gremio que ya tiene un mal precedente. Y es que para el año 2010-2011, la Superintendencia de Industria y Comercio pudo establecer que ASEMI, que es la gremiación de las EPS, con sus EPS, se estuvieron poniendo de acuerdo para ver cómo presentaban la información al gobierno y así incidir en la UPC. O sea, nos estaban inflando esos valores. Y la Superintendencia de Industria y Comercio dijo: tengo pruebas para mostrar que esto pasó, y lo sancionó. Obviamente el gremio fue hasta el Consejo de Estado, hasta el contencioso administrativo, para decir: ay, no, la Superintendencia falló por fuera de derecho, sin pruebas. ¿Y qué dijo el Consejo de Estado? Lo siento, pero la Superintendencia de Industria y Comercio tiene toda la razón. Ustedes sí se estaban confabulando, sí estaban actuando en contubernio en contra de los intereses del sector público en salud. Entonces tenemos un gremio que ya tiene este antecedente, que no es que alguien se lo inventó, no, es que esto fue una decisión de la Superintendencia, confirmada por el Consejo de Estado.
que sí, que nos trataron de meter los dedos en la boca. Y ahora yo les estoy pidiendo, yo gobierno, representante de nosotros que lo elegimos, les estoy pidiendo que seamos claros en la información para tener una buena UPS en el 2025. Les digo, venga, sentémonos en una mesa financiera para revisar sus estados y no revisemos solamente el 2022 para acá, no, revisemos desde el 2019, sentémonos. Les vengo 2 años subiendo esa UPC 16.23%, 12.01%, ambas por encima de la inflación, ambas por encima de la inflación. ¿Y qué hacen las EPS? Nos dan mala información. Y digo que no, porque es que el gobierno la recibe en nombre de nosotros los ciudadanos. Nos dan información de baja calidad con la que no hay un técnico en el mundo, me atrevería a decir yo, uno diligente, responsable, que se atreva a decir, esta debería ser la UPC del 2025. Es que incluso hay EPS que no han logrado encontrar un revisor fiscal que les firme. Porque es que cuando los revisores fiscales firman los estados contables, están diciendo que pueden dar fe que esos estados contables están bien. ¿Cómo uno va a creer un estado contable que no está firmado por un revisor fiscal? ¿Cómo? No se puede. Entonces a este gobierno que le exigen ser técnico, le están diciendo, ¿sabe qué? Pero ahora establezca una UPC a la maldita sea. Porque eso es lo que le estamos diciendo, no importa la calidad de la información que usted haya tenido, establezca la información a la maldita sea. De nuevo, y como el meme, ¿y a son de qué? Ahora, eso no quiere decir que el gobierno no tenga que tomar una decisión. Y se tiene que tomar una decisión ya, porque es que hay que planear cómo se va a ejecutar la plata este año. Y el gobierno tampoco lo puede hacer caprichosamente. Como por ahí escuché, además de una manera de verdad muy respetuosa en medios, en redes sociales, que es que en su viaje cósmico el gobierno determina. No. El gobierno no hizo ningún viaje cósmico para determinar cómo iba a subir la UPC. Es que el gobierno sabe que se debe al Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho, el poder político está limitado por la ley. Y la ley que le dice al gobierno, señores gobierno, si el ministerio no establece, como ya hemos visto cómo es que lo establece, la UPC tiene que subir con la inflación causada. Y este gobierno dijo, listo, voy a subirlo con la inflación causada y hay un poquito más para el tema de las nuevas tecnologías. Y de alguna manera nos están tratando de convencer que esa decisión del gobierno es caprichosa, que esa decisión del gobierno va a ser la que va a arruinar nuestra salud en este 2025. Y yo les digo que eso es pura y física mentira. Aquí los únicos responsables de no tener una mejor UPC son las mismas EPS. Las EPS están tal cual como el estudiante vago, que desde el 2023 se les puso una tarea y se les dio ventajita, y cuando ya fue hora de establecer la calificación final, ay, profe, es que usted es muy duro. No. Estos son los recursos de salud de nosotros.
Y no es que solamente yo estoy hablando como paciente. Es que a mí también me duele ver la forma en que trabajan muchas personas del sector de la salud. A mí me salvaron la vida en un hospital público. Y no paro de pensar y de reconocer que las enfermeras que me atendieron las 24 horas estaban ahí contratadas por un contrato de prestación de servicios, trabajando de una manera indigna. Sus puestos dependían de temas políticos. ¿Por qué? Porque es que así es el sistema de salud. Y a mí me salvaron porque vivo en Medellín, que es un lugar que tiene muchos centros de atención y tiene un muy buen, digamos, sistema y instituciones de salud. Realmente me salvaron en Envigado. Y tengo plan complementario. Y además cuento con la bendición absoluta de tener en mi familia personas que se dedican a la medicina y que estuvieron todo el tiempo acompañando a mi recuperación. Pero las personas que no tienen plan complementario, las personas de los regímenes subsidiados, las personas que no viven en centros como Medellín o Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas no tienen la misma suerte que tuve yo. Entonces me duele mucho que el debate sobre este punto tan sensible lo quieran dar solamente apelando al histrionismo de las redes sociales, al histrionismo que tienen generalmente los influencers. Yo he visto, y creo que no he sido la única, hemos notado que hay una tendencia a proteger a las EPS para que la opinión pública no les exija a ellas, sino que les exija al gobierno. Y yo creo que eso no debería ser así. La opinión pública le tiene que exigir es a las EPS. Ahora me pueden decir, ay Catalina, toda esa cháchara está muy bien, pero ¿qué va a pasar si, como usted lo dice, tener en cuenta la inflación no es lo que se debe hacer técnicamente? Eso es lo que dice la ley, pero no es lo que se dice que se debe hacer técnicamente. Además, porque la ley dice que es la inflación causada. Y cuando se hace el cálculo de la UPC, se revisa es la tendencia inflacionaria, que son dos cosas diferentes. Entonces me pueden decir, claro, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? La plata que se robaron las EPS se la robaron hace mucho tiempo. Que si no tenían las reservas de ley, eso ya era un tema que el gobierno Petro es el que tiene el deber de garantizarnos la salud. Sí, pero no, porque es que esto es un sistema mixto. Esto no puede ser un sistema mixto cuando nos convenga y un sistema público cuando nos convenga. No, aquí hay una corresponsabilidad del Estado y el sector privado. Ay, Catalina, entonces, ¿cómo así? Entonces es que se siente que soy una doble moral, que porque estoy diciendo que las EPS son unas delincuentes y al mismo tiempo estoy diciendo que las EPS se tienen que sentar con el gobierno a dialogar. Pues claro, es que las EPS, no se nos olvide, son propietarias de muchas IPS, de muchas instituciones prestadoras de salud, de muchas, pero las IPS privadas, sean de las EPS o no sean de las EPS, le aportan más camas hospitalarias al sistema de salud que los hospitales públicos. Nos tenemos que sentar a hablar con los actores del sistema de salud
Y no es la primera ni la última vez que lo vamos a hacer. Cuando hicimos la ley estatutaria de salud, nos sentamos con todos los actores. Y eso sí me acuerdo perfectamente. Y estuve presente en ese momento solamente viendo cómo se hacían los diálogos. Pero sé que eso es posible. Cuando todos tenemos un rumbo fijo y un lugar honesto desde donde partir. Pero que no nos crean bobos. Aquí tienen que sentarse las EPS, las IPS, cuando no tengan representación en sus respectivas EPS, los médicos, las agremiaciones de los diferentes profesionales de la salud, los representantes de los pacientes, y nos tenemos que sentar a ver qué vamos a hacer después de que las EPS nos salieron con esta chapuzada. Pero que no me diga a mí, nadie, que es que esto es culpa de Petro. Seamos serios. Entonces, no es cierto que el gobierno de Petro haya desfinanciado la salud. UPC del 2023, con la que trabajaron en el 2023 las EPS, subió a 16,23%. Mientras que la inflación fue de 9,28%. En el 2024 se subió la UPC incluso por encima de la recomendación técnica, a 12,01%, cuando la inflación fue de 4,7%. Este gobierno 2023-2024 no desfinanció el sistema de salud. 2024-2023 le dijo a las EPS, denme la información de calidad para el 2025. Las EPS no hicieron la tarea. Y ahora le quieren obligar al gobierno a tomar la decisión, como dije, a la maldita sea. Ahí sí el tecnicismo no importa. No tomen la decisión y ya está. Al 16%. Así no son las cosas. La decisión que se tuvo que tomar, si bien no correspondió al estudio de suficiencia que se debe hacer, sí correspondió con un mandato legal. A un mandato legal. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿qué es? Exigirle a las EPS que se responsabilicen por su negligencia, por haber sido estudiantes vagos, por no cumplir con la tarea. Y habrá que buscar una solución porque puede ser que en efecto esa UPC no vaya a ser suficiente para garantizarnos la salud. Hay que sentarse con todos los actores del sistema de salud, como nos sentamos para hacer la ley estatutaria de salud. Siendo así las cosas, yo sí les pido que teniendo los datos, que los datos son verificables, son ciertos, no nos desgastemos más en este ir y venir de diatribas de diferentes influencers que en vez de hablar con los datos, apelan a la emocionalidad y al miedo que podemos sentir ante el peligro de quedarnos sin atención a la salud durante este 2025. Porque cuando nos dejamos guiar por el miedo, no podemos llegar a un buen lugar. Aquí tenemos que pensar y meterle
más cerebro a lo que está pasando. Dialoguemos, pero con los datos. Dialoguemos desde la honestidad. Dialoguemos desde el sincero interés por la salud de cada uno y cada una de los colombianos. Aquí no está en juego la carrera de un youtuber. Aquí no está en juego la cantidad de followers o likes, que eso no es nada. Aquí está en juego la vida de personas que nos pueden ser representadas como estadísticas, pero resulta que un 1% en una estadística en salud es el 100% para una familia. Eso es lo que está aquí en juego. En este momento, unámonos como colombianas en torno a la protección de nuestro derecho a la salud. Unámonos protegiendo los recursos públicos de la salud. Si hacemos parte de asociaciones de profesionales de la salud, organicémonos para esa acción colectiva. Si hacemos parte de organizaciones de usuario, organicémonos para esa acción colectiva. Pero tengamos muy claro que aquí quienes no hicieron la tarea fueron las EPS. Y pese a eso, es con las EPS con las que también nos tenemos que reunir. Y sentémonos con el gobierno, que es el gobierno que hoy por hoy nos representa.